Y ya estamos en el día del libro. Este año no vamos a poder pasear por las librerías ni por las paraetas que ponían las librerías, ni ir a una biblioteca a disfrutar de las novedades. Pero bueno, esto pasará y lo volveremos a hacer con muchísimo más placer. Este año la Biblioteca Pública de La Rioja va a hacer una gran cantidad de actividades, como habéis visto en la publicidad de las redes, y una de ellas que me pidió fue cómo contar un cuento. La verdad es que es un tema que me interesa especialmente. Pero quiero aclarar que nada de lo que voy a deciros es doctrina obligatoria. Todo lo que voy a contar es por experiencia, es un trabajo realizado en equipo, en el equipo Zarándula, que llevamos muchos años, y yo como narrador vengo de una familia de 9 generaciones, pero indudablemente es nuestra experiencia, es nuestra opinión y es criticable y cuestionable. Tiene el valor que tiene la experiencia y nuestra pasión. Para contar cuentos o mostrar libros, que para el trabajo que estamos ahora hablando hoy es lo mismo, hay unos elementos que son fundamentales. En primer lugar, un repertorio, es decir, tener una buena cantidad de libros que podamos mostrar, leer, enseñar, y una gran cantidad de cuentos que podamos leer y contar. Segundo, que esos libros o cuentos te emocionen a ti, te digan algo a ti, tengas la necesidad de mostrarlos, de enseñarlos, y no solamente porque pienses que son bonitos. Tercero, que tengan calidad, es decir, que el grafismo, la ilustración, la edición, la traducción, el autor, te den la suficiente confianza como pues dárselos a tus hijos y a tus hijas. Porque me imagino que cuando le das comida, pues miras primero que sea una comida saludable, pues lo mismo ocurre con la lectura y con la narración. Esto es un elemento fundamental. Y por último, pues que de la experiencia sale la práctica o al contrario, que ya me lío. Y vamos a comenzar. Cuando un niño nace, pues viene con un bagaje de conocimientos y herramientas limitado. Es decir, tenemos que ayudarle a facilitarle la labor que luego va a hacer. En el caso de la lectura es un elemento complicado porque primero tiene que interpretar esos palotes, una especie de hormiguillas que van en una hoja, y luego tiene que entender lo que lee. Y esto además con un cierto ritmo, porque tienes que leer con un ritmo para que tenga cierto sentido lo que lees. Para facilitar todo ese trabajo, por un lado está la escuela, que da las herramientas, pero nuestra labor como familias y la labor de las bibliotecas es facilitar otro tipo de herramientas. Y una de ellas es construir el imaginario. Veréis, para poder leer tienes que entender lo que lees. Y para entender lo que lees tienes que haber tenido experiencias. Y las experiencias, es decir, la construcción de tu imaginario, tu bagaje de herramientas de interpretación, vienen de lo que tú has vivido, y lo que has vivido directamente en la vida, lo que ves en la calle y lo que lees, que es otra forma de vivir. Por eso, para que nuestros hijos y hijas comprendan mejor, cuanto más leamos, cuanto más les expliquemos, cuanto más le mostremos, mucho mejor van a entender, van a tener esa capacidad para poder leer. Y ese ritmo también les podemos ayudar, porque el ritmo es como la música, el ritmo de la lectura. Cuando un niño nace, ya desde el momento cero podemos comenzar a trabajar unas herramientas. Tenemos las nanas, tenemos las canciones de cuna, tenemos las canciones en general que nos van a facilitar esa poesía, ese ritmo que luego la lectura precisa. Cosas como 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. Aparte de temas de fijación, de atención, tiene ya el primero de los ritmos. O, por ejemplo, las canciones típicas de cuna. Duérmete, niño, duérmete ya. Todas estas canciones ayudan a introducir dentro de su imaginario ese ritmo que luego posteriormente nos facilita la lectura a todos nosotros porque tenemos ya incorporado ese ritmo. Es lo mismo que al principio, aunque no entiendan nada de lo que le estás diciendo, comenzar a hablarles con una cierta cadencia poética también sirve para ese ritmo. Por ejemplo, son muy interesantes los cuentos río. Cuentos como: érase una vez un gallo que se llamaba el gallo Quirico, que iba a las bodas de su tío Perico y andando, andando se encontró
Como veis, tiene una cierta ritmo y puedes luego añadir. Se encontró con que comió y se manchó el pico y entonces le pidió a una flor, una malva, que le limpiara el pico y la malva dijo que no. ¿Cómo que no? Pues entonces se marchó y le pidió a una oveja que comiera la malva, que no quería limpiarle el pico y por eso llegaría tarde a las bodas de su tío Perico. Y la oveja dijo que no. Y entonces se fue a hablar con el lobo que se comiera la oveja, que se comiera la malva, que que limpiara el pico para que no llegara tarde a las bodas de su tío Perico. Esto, aunque no nos entiendan, va a ir introduciendo ya un ritmo que luego facilitará posteriormente la lectura y la comprensión lectora en general. Por eso, relacionado con estos mismos elementos, una vez que ya tienen una capacidad mayor de atención, aunque no lean por supuesto, podemos empezar con los primeros de los libros. Ya hemos comenzado con la primera de la historia, el primer cuento, y el primero de los libros son aquellos que son egocéntricos, que yo llamo, porque se centran en el propio niño, o al menos en una imagen única que es más fácil de entender. Libros como este, por ejemplo, que veis que es muy sencillito, muy pequeño, es de Calandraca, de Antonio Rubio y Óscar Villán, es un libro donde el dibujo solamente es uno, pero muy limpio, ¿veis? Y ya tiene un ritmo también poético que conecta con lo que estábamos comentando. Por ejemplo, zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, punta tacón. ¿Veis? Esto es sencillo, es un solo objeto, muy centrado y tiene esa ritma. Y como os decía, el tema del egocentrismo es porque al final del libro dice: zapato, zapato, me lo pongo yo. El yoísmo, que es importante. Tenemos muchos libros de estas características. Veo Veo, que también nos permite jugar con la rima, en este caso, como veis, es de los mismos autores, la misma editorial. Una luna y otra luna fueron juntas de paseo, ¿veis? Libros donde es importante jugar con ellos y con las actividades habituales. Este libro se llama El libro que duerme. Está también en castellano, aunque este es en francés. Este es un libro... el libro está a punto de dormirse. ¿Ya te has lavado los dientes? ¿Has hecho pipí? Como veis, este libro es muy limpio en cuanto a su diseño, juega con dos elementos básicos, el blanco, el azul, con muy poco color, lo cual fija mucho la atención. El trabajo muchas veces no necesitamos muchos elementos, fija más la atención, la economía de colores que la cantidad tremenda de colores satinados. Jugamos con el elemento niño, pequeñito, con el elemento grande, y esto ya nos sirve para introducir el primero de los elementos. Calidad, os lo decía al principio, es importante que nos fijemos. Cuando vas a elegir un libro tienes que pensar, ¿este libro tiene calidad? ¿Este libro dice algo? ¿Este libro sirve para algo? Y en función de eso es muy importante nuestra selección. De nuevo, el niño, el egocentrismo, una figura que es el propio niño, pero ya comenzamos a relacionarnos con otro. Seguimos, hay otros libros ya pasando a lo que se llama libros álbum, libro río, libros escaparate, donde hay más elementos, aunque también seguimos jugando con el elemento de rima, como este, por ejemplo, Ernestina la gallina, que este es de Océano y de Yolanda Reyes y Aitana Carrasco. Aitana Carrasco es una ilustradora muy especial, que trabaja unos elementos muy claros, sus dibujos se adivinan enseguida, y comenzamos con el tema de la lectura de imágenes, que es otro de los elementos fundamentales. Y como os decía, jugábamos con los mismos elementos que antes. En la cocina, ¿ves? Ernestina la gallina puso un huevo en la cocina. En la cocina había un ratón que mordió su cascarón. Y así jugamos con él. Y ya comenzamos a salir de la figura única, pequeña, del egocentrismo, y trabajamos un poquito el elemento río. Otro elemento en estas primeras edades, aunque no entiendan, es trabajar los elementos desde el conjunto al detalle. Por ejemplo, este es un libro fantástico, se llama Buenas noches Luna. Como veréis, está manchado y un poco gastado, porque los libros son importantes que se usen, vaya. Nosotros tenemos muchos libros así rotitos, tal, porque los utilizamos mucho y esto es importante. Claro que hay que cuidar los libros, pero no tanto que no se toquen y no tengan uso. Este me gusta especialmente porque
dentro del egocentrismo, porque es la habitación del propio niño, ya juega con el entorno. Como veis, vamos ampliando de lo pequeño, de lo único, del niño a su entorno cada vez. Primero la cocina, en el libro de Ernestina la gallina, pero vamos ampliando ya a su habitación y luego veremos a la casa. En mi habitación tengo, y ya puedes jugar con él. Tengo un teléfono negro, un globo rojo, las paredes son de color verde, y tengo 2 cuadros, de la amplitud al detalle. Un cuadro de una vaca saltando por encima de la luna y un cuadro de 3 ositos sentados en sus sillas. En mi habitación tengo además una casa de muñecas, puedes jugar por todos los elementos y leer con él, que es el elemento fundamental que comenzamos a trabajar ya. Y de nuevo, de la amplitud al detalle. Y tengo una mesa con una lámpara, un plato de sopa, un peine. Esto nunca he sabido para qué sirve. Y una abuelita que dice shh. Este libro tiene además otra ventaja, que va trabajando los colores, y que de este color amplio, como se va haciendo de noche y él se va despidiendo de las cosas de la casa, van desapareciendo cada vez más cosas y el color va cambiando hasta ponerse más oscuro. Lo curioso de este libro ya es que nos sirve para el tema de contar cuentos. Contar cuentos no solamente significa, o leer cuentos no solamente significa mostrarlo, elegir bien y tener un tono monocorde. Tienes que jugar con las voces. Y no me refiero a las voces de poner voces de ¡en mi habitación! ¡Y mi habitación! No, sino con la rapidez, el tono, como cuando estás con tus amigos. Por ejemplo, cuando tú llegas a un lugar y le dices a un amigo ¡no te imaginas lo que me pasó! Pues ya el amigo está esperando que pasara una cosa importante porque tú vas a acelerar el ritmo y has subido el tono. Y si encima utilizas los silencios, por ejemplo, ¡no te imaginas lo que me pasó! Resulta... Me refiero a esto, me refiero a que no contéis de forma plana, no, en mi habitación tengo una... No, sino utilizar como... Pero no haciendo teatro, ni pensando que vais a hacer una obra griega, sino como cuando estáis en una conversación con amigos, intentando contarle algo apasionadamente. Se trata de esto, voy a poner más ejemplos, pero se trata básicamente de esto, que empecéis a trabajar con el tema. Es lo mismo que muchas veces os dirán, para mostrar un libro o un álbum ilustrado, es importante que no pierdas nunca la ruptura visual, ¿sabes? Que mires siempre a los ojos. Por eso es importante que te aprendas el libro de memoria y entonces lo puedas contar de tal manera que digas... En mi habitación... Pero no pasa nada, o sea, eso, yo no quiero que seáis profesionales, quiero que generéis una emoción y que trabajáis con vuestros hijos e hijas. Por eso, si tenéis que contarlo así, pues estupendo. Y además, si tenéis que contarlo con él o con ella para que juguéis entre ellos, en mi habitación también es bueno, ¿no? Porque le dais cabida dentro del libro. En realidad, son técnicas muy sencillas lo que os estoy contando. Como veis, lo más importante sigue siendo el repertorio, la calidad, y que a ti te diga algo y te emocione este libro. Este libro, además de ser un libro muy curioso, es del año 47, si veis las películas americanas, salen todas las películas. Pues este libro es una máquina de dormir increíble. O sea, tú lo vas contando, y de nuevo aquí jugamos un poquito con la voz, porque vas contando, en mi habitación tengo... y vas bajando el tono, buenas noches, Luna, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, y se quedan dormidos. Esto es un efecto secundario, porque no es un libro especialmente pensado para dormir, pero es increíble, de verdad, una cosa fantástica. En general, los libros, y es un tema que me gusta comentarlo, últimamente han aparecido muchos que hablan sobre trabajar problemas concretos. Yo no soy demasiado partidario de trabajar los problemas concretos. Sí que creo que tenéis que ser lo más amplios de mente posible. Es decir, una corriente que ha aparecido es de los cuentos que tienen que ser políticamente correctos. Es desaparecer los miedos y las violencias, los lobos no se comen a los niños... Y yo creo que es importante que seáis conscientes de que el miedo está presente en nuestra vida desde pequeños. La luz, que hay monstruos debajo de la cama, esa sensación de miedo los niños tienen que pasarla. Es decir, tienen que sentir ese miedo, pero al estar protegidos por vosotros y vosotras, ellos saben que ese miedo es superable. Si eso no ocurre en un momento de la infancia, pasará posteriormente y esos miedos no se irán.
Por eso no les quitéis el tema del miedo, no quitéis ni matéis a los lobos. Es importante. Yo siempre pongo el ejemplo con un libro. Este libro, concretamente, se llama Hora de cenar, es un libro, el primer libro toquelado que existió. Pues es un libro muy sencillito, pero yo os digo cómo lo cuento, para que veáis. Lo cuento para niños no lectores, incluso para niños de 2 años. Yo comienzo, una vez había una rana que fue a la charca a beber, y cuando estaba bebiendo, allí apareció un buitre, que cuando vio a la rana le dijo, oh, rana, cómo me gustas, tú serás mi cena. Y se acercó a la rana y ¡ñam! ¡Se lo comió! Bueno, cuando hago este sonido y así, pues los niños se asustan, se van hacia atrás y se ponen a llorar, y se acercan a su madre. Las madres me miran y dicen, pero este lo mato. Entonces yo cojo el cuento y digo, os ha dado miedo, no pasa nada, no lo voy a contar, lo cierro y lo dejo al lado. Cuento otro cuento, pero esos niños de 1 año y medio, 2 años, comienzan a acercarse lentamente y a señalar el libro, curiosamente. Un libro que les ha provocado un susto, que les ha dado miedo, se han puesto a llorar y se acercan a señalar el libro. Y entonces yo digo, ¿queréis que cuente el libro? Entonces lo vuelvo a coger, lo voy a abrir y los niños se van sistemáticamente y se apoyan en su madre o en su padre. Y entonces yo sigo. Y el buitre se fue a nadar al río porque tenía la barriga llena y allí se encontró con un gorila. Y el gorila cuando le vio le dijo, ¡ay, buitre! ¡Cómo me gustas! Tú serás mi cena. Y ¡ñam! Pues esta vez se vuelven a asustar, pero ya no lloran. Porque saben que están protegidos por su padre o por su madre. Y saben que el libro se cierra. Y comienzan a aprender que los miedos existen, pero son superables. Esto es una cosa increíble que nos permiten los libros. Los libros nos permiten dotar a nuestros hijos e hijas de herramientas para que posteriormente ellos sepan desenvolverse en la vida. ¿Es importante contarlo? Claro. ¿Es importante contarlo de una forma determinada? Claro. ¿Es importante que nos fijemos en cómo lo hacemos los profesionales? Pues también nos puede servir, indudablemente. A mí no me importa que la gente me copie. O sea, yo sé que cada uno lo va a hacer a su manera. Esto se puede utilizar sencillamente enseñándole y diciendo, y el buitre se lo comió. También sirve. Cuanto más efecto le das, más impacto vas a tener. Pasando de este elemento, como habéis visto, bastante sencillo, es decir, el egocentrismo, es decir, el niño y su entorno más próximo, nos vamos ya a otros libros, que son libros que se llaman libro río, libro escaparate, donde ya del niño pasamos al contexto más amplio, que puede ser el elemento social y otros personajes. Por ejemplo, tendríamos la llave verde, ¿veis? Ya es una confusión de elementos en donde ¿dónde está mi llave verde? Una confusión de elementos que obliga al viaje, nunca utilices esta palabra obliga, sino que permite jugar buscando con el niño dónde está la llave verde, dónde está la llave verde, dónde está la llave verde. ¿La habéis visto? No. Y juega con la amplitud y con lo mínimo. ¿Dónde está la llave verde? ¿Veis? ¿La veis la llave verde? Este libro, que es de Del Vives, tiene una colección bastante interesante, pues va permitiendo ese juego de la amplitud de la búsqueda. Otro cuento, avanzando el egocentrismo, búsqueda, ambiente social, es la definición de personajes. Para la comprensión lectora es importante entender lo que le pasa a los personajes y cómo se construyen. De forma muy sencillita tenemos este libro que nos permite jugar, que tú este libro lo verías en una librería y dirías, qué tontería. Pero es increíble el éxito que tiene cuando yo lo cuento, porque se titula Lobo. Entonces, ¿cómo se viste un lobo? Se pone la nariz. Se pone la nariz, fíjate el detalle es un elemento mínimo y permite desarrollar ya el concepto de personaje y al mismo tiempo disparar la imaginación. Y después de la nariz, ¿qué se pone? Se pone un ojo. Y después de ponerse un ojo, ¿qué se pone? Se pone el otro ojo. Y cuando tiene la nariz y los 2 ojos, ¿qué se pone? Entonces se pone las orejas. Y cuando tiene la nariz, los 2 ojos y las 2 orejas, ¿qué se pone? Se pone los dientes de arriba. Y así vas definiendo un personaje, construyendo y disparando la imaginación, indudablemente. Y de nuevo seguimos con cuentos donde
veis que la calidad visual es espectacular. Fijaos qué sencillez, el contraste entre una letra ligada y este color oscuro así tan potente. Y estos elementos sencillos. El cuidado en la edición es fundamental. Porque tenéis que generar belleza. No solamente que sepan leer, que tengan la capacidad de leer, sino que aprendan que el arte y la belleza es un placer que te da más vida. Continuando con libros, y ya que tenemos otros libros, lo siguiente sería, una vez que hemos tenido el personaje, el ego, el individuo que es el niño o la niña, el contexto de su familia, de su casa, hemos trabajado los elementos de poesía, los cuentos ligados estos, los cuentos repetitivos, vamos a trabajar, como con estos libros, el personaje y luego el ambiente más social, como en el libro de la llave verde. Y luego vamos ya a empezar a las adivinanzas. Es decir, vamos a pedirle a los niños que comiencen ellos a crear, que es decir, a inferir. El problema que tenemos con la comprensión lectora y por lo que muchos niños y niñas dejan de leer no es porque no les guste lo que leen, sino porque no lo entienden, ¿sabes? Esta sociedad y esta educación se ha convertido en muy técnica y muchas veces cuando miran por la ventana y les dices ¿qué ves? Te dicen pues 3 árboles, 5 personas. ¿Pero qué sucede? Y no saben decirlo, ¿qué sucede? Y en ese juego de adivinación pues nos permite ese juego de adivinación con libros. Por ejemplo, libros también muy sencillos, estamos hablando ahora de primeros lectores, están comenzando ahora con las letras. Tal. Si juntamos una babosa y una de estos de pasta de caracol, ¿qué sale? Un caracol. Si juntamos un ratón y un cepillo, un puercoespín. De estos libros podemos encontrar muchos, por ejemplo, este es... ¿Cuál es el animal que mejor juega al tenis? Pues el pelícano. ¿Cuál es el animal que mejor juega a disparar flechas? Hombre, pues el pez espada. Podemos encontrar libros como este, también de adivinar y disparar la creatividad, se llama O, este es de Calandraca. ¿Qué es esto? Una mano, ¿seguro? Porque los libros, ¿sabes? A veces cuando pasan las páginas ocurren cosas sorprendentes, como esta. Fíjate, es una mano pero que sujeta a un cocodrilo que lleva un sombrero y tiene en la nariz una taza de chocolate. ¿Una taza de chocolate? ¿Seguro? ¿Seguro que es una taza de chocolate? Mira que te he dicho, que los libros son muy mentirosos. Pasas la página y ocurre otra cosa sorprendente. Un barco. ¿Ves? Esto es un típico libro donde no tiene letras, pero sí que tiene un grafismo, una ilustración muy cuidada y nos permite ese desarrollo imaginativo que os estaba comentando. En la misma línea podemos encontrar este otro libro de zoom, que como su nombre indica es un zoom. Si yo os pongo esto y os pregunto, ¿qué es esto? Pues la gente me va a decir de todo. Vais a decirme el sol, la cresta de un punky, pero en realidad es la cresta de un gallo. ¿Y dónde está este gallo? Zoom, nos vamos hacia atrás y nos vamos hacia atrás y ¿qué vemos? Ese gallo. ¿Y este gallo dónde está? Nos vamos hacia atrás y este gallo está... Entonces, los niños y las niñas dicen de todo. Pues está en el gallinero, no, no. Está, efectivamente, está en una valla, subido, los niños por la ventana lo están mirando en una casa que parece que es de madera. Pero ¿dónde está esta casa? Esta casa está en un pueblo, está en el medio de la montaña... Esta casa está en una granja, efectivamente. ¿Y esta granja dónde está? Está en Albelda, te dicen otros, está en un pueblo. ¿Y este pueblo dónde está? Pues unos dicen, está en el Camero, vas haciendo inferencias, veis que estamos haciendo zoom, nos vamos yendo hacia atrás. ¿Dónde está? Pues está en una maqueta, Entonces... Así vamos jugando. Si queréis hacerlo todavía más, pues entonces ya vendría una técnica de narración que es ir hacia atrás haciendo un cuento acumulativo. Que sería decir, en esta maqueta hay un pueblo y en el pueblo hay una casa y en la casa hay 2 niños que están mirando por la ventana, un gallo que tiene una cresta de color rojo. Y jugáis con el tema del rojo. Podéis seguir, esta maqueta está... Ah, no, ¿qué es esto? Toys, Ois. Es una niña que está jugando con una maqueta, pero esto de Ois... Ah, es un juguete. Ah, es una revista de juguetes. Es una revista de juguetes y en la revista de juguetes hay una niña que está mirando una maqueta y en la maqueta, que es un pueblo, hay una casa y en la casa hay 2 niños que están mirando por la ventana y a lo lejos se ve un gallo encima de una valla que tiene una cresta de color rojo.
Podéis contarlo sencillamente o introducir este elemento de contar acumulativamente, que les hace muchísima gracia a los niños y a las niñas, y preguntándole a ellos rojo. Este es otro cuento que no tiene apenas palabras, prácticamente tiene una, que es Arizona, y que nos permite jugar de nuevo con el tema de la creatividad. Y muy cuidada la ilustración. Este es del Fondo de Cultura Económica, es de un autor, István Banyai, y muy recomendable. Calidad. Veréis, ¿quién no ha jugado de pequeño con aquellos juguetes de plástico de indios y vaqueros? Bueno, pues aquí Manuel Marsol ha hecho un libro genial recordando aquella infancia que él tenía los juguetes, y entonces fijaos, qué calidad de ilustración. Mira, desierto, que todos hemos visto en las películas, un pie de un indio clarísimamente, un pie con botas, que puede ser el del séptimo de caballería o puede ser un vaquero, un arco, una pistola, y esto ya nos indica algo. De forma muy sencilla, solamente con imágenes, sin ningún texto, nos indica un cierto enfrentamiento. Una mirada, otra mirada. Pero fijaos lo que os decía, mirad la calidad de la ilustración, sencilla, concreta, pero muy potente. No es necesario que carguemos de imágenes, esto podríamos ponerlo, y esto también es importante. Utilicemos también los libros como elemento decorativo para la habitación de nuestros hijos y nuestras hijas, porque esto, puesto así en un expositor, se convierte en una obra de arte, se convierte en algo que nos da belleza. Y hoy en día, y con esta maldita cuarentena, la belleza y la buena vida es importante, hasta en los libros. Sigamos, Manuel Marsol, fantástico, una cosa maravillosa, de Fulgencio Pimentel, una editorial que es concretamente riojana, para que lo sepáis, que hace estas calidades de libros. Siguiendo con el tema del juego, tenemos este libro que es de Ediciones Juventud, que fijaos, una casa, un pastel, ¿qué va a ocurrir? Ya esto introduce un elemento, un pastel. Y aparece un oso y ve el pastel y quiere ir a por el pastel y se acerca a la casa, pero no puede subir hasta por el pastel, y aparece otro animal, y así acumulativamente se van añadiendo animales que tú puedes jugar con los niños preguntando qué animal va a aparecer o qué animal es este, se sube encima, no se sube encima, y de nuevo vamos leyendo. Como os decía al principio, para contarlo se puede contar así como estoy haciendo yo, mostrando, ¿sabes? Mirando al niño, preguntándole, interrogándole con la mirada, pero también se puede hacer con ellos, jugando, no es necesario. No existe una técnica, no sois narradores profesionales, no tenéis por qué conocer todas las técnicas, sino que os emocione. A mí me parece muy divertido, por el dibujo de nuevo sencillo, muy claro, muy fácil, pero además porque tiene un final que a mí me gusta mucho, que es aquí cuando el niño sale, coge el pastel y todos los animales se caen al suelo. Y parece que aquí termina. Y entonces dices, y se terminó, y el niño se comió el pastel. Y los niños dicen, sí. Yo digo, que no, que luego salió y les dio pastel a los animales, aunque él se quedó sin pastel. Y entonces ellos digo, no les hace gracia, curiosamente, ¿sabes? Ellos les hace mucha gracia que los animales se queden sin pastel, que es normal, porque estamos hablando en esta fase ya de primeros lectores o todavía no lectores, estamos hablando de unos 3 años y medio, que todavía siguen con esa fase de egocentrismo y sobre todo que les encanta esa pequeña maldad. Continuando con más libros, como os decía, hay libros que trabajan diversos problemas, que a mí no me gusta mucho deciros, hay un libro receta, porque no hay. O sea, los niños tienen que pasar los miedos, los niños tienen que entender que en el entorno a veces hay agresión, los niños tienen que entender que con el trabajo solidario se consiguen cosas, y eso pues hay que contarlo, ¿sabes? No hay que tener miedo. Pero el libro receta, pero aún así os voy a mostrar algunos para que veáis que podéis encontrar con la recomendación indudable de los bibliotecarios muchos tipos diferentes de libros. Fuera de aquí, monstruo verde, sobre un monstruo que se aparece, que desaparece, que el niño consigue que desaparezca.
Es muy curioso porque es muy llamativo con los colores, lo ves así y dices, uy, pero es muy interesante el planteamiento gráfico y la resolución muy divertida. O, por ejemplo, me gusta mi gorro rojo sobre la agresividad y la violencia, interesante. O este Rey es Rey, que trata el tema de la homosexualidad, que es un problema que no es tal problema, sí, pero me refiero a problema como cosa cotidiana. O sea, nuestra sociedad está cambiando, nuestra sociedad antiguamente había valores ahí inamovibles, cosas que no se podían decir, y yo creo que ahora todo se puede decir, todo se puede contar, y cuanto más habléis con vuestros hijos y hijas de lo que está sucediendo en la sociedad, pues mucho mejor, porque tendrán la mente más abierta y eso les hará más felices. Jul, un libro tremendo sobre el acoso, tremendo, o este libro sobre la inmigración, o este sobre el Alzheimer, o este sobre los miedos, Caperucita, bueno, impresionante, con unas ilustraciones fantásticas de Beatriz Martín Vidal, que es increíble, o sea, fijaos, es una versión muy particular de Caperucita, una historia sobre la superación de los miedos personales, que para los niños son muy curiosos. Veréis, muchas veces los padres cuando piensan en sus hijos piensan que no tienen problemas, pero los tienen. O sea, los que tú piensas que es un problema idiota, como que les hayan suspendido o lo que sus padres o sus madres le dirán por una trastada que han hecho, para ellos pueden ser enormes. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta eso también. O sea, no despreciarlos por el hecho de que sus problemas sean pequeños, porque lo que a ti te parece pequeño, a otra persona le parece grande. Y entonces trabajar algunos libros que trabajan esos problemas, pues fantástico. Yo siempre recomiendo los cuentos tradicionales porque en los cuentos tradicionales está clarísimamente eso. Algunos problemas que parecen sencillos e irresolubles, pues tienen solución. Y normalmente además la solución es con ayuda de los demás. Por ejemplo, podéis encontrar cuentos tradicionales donde una bruja malvada a la protagonista le dice que tiene que comerse una habitación llena de más de 200 panes, de 1 kilo en una noche. Cosa imposible. Pero como ella ha sido solidaria con unas hormigas, con unos ratones, pues aparecen las hormigas o los ratones y durante esa noche se comen todo el pan. De esto podéis encontrar en todos los cuentos tradicionales. Y muchos padres y madres dicen, no, pero es que esa solución mágica no es real. No es una solución mágica, vamos a ver. Bueno, es mágica, indudablemente, pero no es una solución ¡pa! El hecho de que se solucione un problema se soluciona porque antes ha habido un comportamiento positivo. Y los cuentos son simbólicos, no es que te vaya a dar la solución, pero introduce ese elemento en la cabeza del niño y la niña diciendo, está claro, si yo tengo un comportamiento ético y cuento con la ayuda de otras personas, podré superar problemas. Y esto es muy importante que vaya calando en la mente de nuestros hijos y nuestras hijas. Siguiendo con los libros, por ejemplo, El Tragasueños es un libro que habla sobre las pesadillas y es muy interesante también, pero esto no son recomendaciones obligatorias, como os digo, os estoy mostrando cosas. Tengo aquí otros libros que yo les llamo libros escaparate o libros juego, aunque no sean necesariamente libros escaparate. Por ejemplo, Maracatú. Maracatú es un libro que me encanta por el dibujo de María Pascual de la Torre, o sea, es que me parece genial todo el trabajo que realiza, pero es porque tiene un montón de utilidades y lecturas. Igual a María lo de utilidades no le hace gracia, pero fijaos, porque este es de nuevo otro de los elementos que os decía. En los cuentos está el conflicto está permanentemente. En este caso es un conflicto entre un niño desastrado que deja las cosas y una madre superordenada y que llega al límite de ser maniática. No pasa nada. Ese conflicto está bien que se plantee en los libros. Y está bien que lo planteéis vosotros y vosotras en las discusiones con ellos. Porque va a ocurrir, no concretamente, no os digo que vuestro hijo o vuestra hija sea desastrada, pero va a ocurrir. Y por lo tanto, cuando más lo planteéis y lo afrontéis y lo habléis de una forma desenfadada y a través de un libro que parece que es un intermediario, pues mucho mejor. En este libro pues está ese conflicto, pero además tiene otros elementos. Está una puerta por donde aparece el padre que cuando ve el conflicto entre la madre y el hijo dice, yo me voy a otras cositas, que tiene otra lectura. Está el de los juguetes y los elementos de la cocina que se mueven a su bola y van cambiando según vas cambiando las páginas, como podéis ver. Y también está un texto que es increíble, porque veréis, este libro
como casi todos los libros, viven y se inspiran en la tradición. La tradición de los cuentos. Y por eso me gusta muchas veces enseñar libros. En este caso, pues la madre le lanza un conjuro al hijo porque el hijo le ha dicho a ella una palabra que no hay que decir nunca, que es malacatú. Si la repite 2 veces malacatú, malacatú, pues pasan cosas muy sorprendentes. Y le ha dicho a la madre una cosa y la ha convertido, mira, en pasta de dientes. Y entonces ella le contesta con una canción que dice: chanco, chanquito, sipilitijo, flautista, guitarrista de Conchimbín, pringas, repringas y pilipingas, te siguen las moscas hasta el confín. Como veis, es un versito y al final dice malacatú, malacatú. Pero lo curioso es que mi abuelo contaba una historia hace mucho tiempo que decía: hijo tipitijo, tantijo, sipititijo, vete al bosque, tipitipitote. ¿Ves? Esta historia que contaba, que tiene una relación directa con lo que ella le contaban, por eso ella después ha puesto esto en el texto, nos vincula este maravilloso libro con la tradición oral de nuevo. Y todo está relacionado. Muy recomendable. Dentro de esos que os decía, de escaparate o juego, está también este, que me gusta mucho, de Ediciones Ecaré, Vamos a cazar un oso, que es de una historia tradicional que se hacía de vamos a cazar un oso, con elementos de repetición. Tú puedes mostrar el libro o utilizarlo después de leerlo como juego. Nos ponemos las botas. Y tus hijos y tus hijas hacen el mismo gesto, tienen que repetir. Se ponen las botas. Nos levantamos. Nos ponemos el sombrero. Cogemos una escopeta. O no cojáis escopeta, según vuestro gusto. Podéis decir, en vez de cazar, vamos a ver. Salimos andando. Y ellos repiten los esquemas. Y tú vas jugando con el elemento libro acelerando. Subimos una montaña. Más deprisa. Más despacio. Es un libro pues que es muy divertido para jugar. En este sentido, el de libros para jugar, también me gusta este, que es para cantar. Es una canción tradicional francesa, pero también está aquí. Un día el rey y la reina y el pequeño príncipe se fueron a tu casa para saludarte. Pero como tú no estabas, pues el príncipe dijo: ¡volveremos el martes! Y entonces la siguiente se canta: un día el rey y la reina y el pequeño príncipe fueron a tu casa a saludar. Pero como no estabas, el príncipe dijo: ¡volveremos el miércoles! Y vuelves a repetir. Bueno, yo canto fatal, como habéis visto. Pero fijaros qué libro. Trabaja solamente con el elemento del blanco y negro. Y fijaos qué potente. No me digáis que no es increíble, ¿eh? Y además, esto, como os decía, fijaos en una habitación, así abierto. Es una maravilla. Es un elemento estético muy, muy, muy potente. A mí me gusta mucho. Otro, en el sentido contrario, es este, de Elmer. Que, ya veis, qué potencia de libro, es increíble. Y se puede contar la historia como si fuera una especie de teatro de marionetas, o te la pueden contar ellos. Estos libros más grandes, pues son indudablemente más caros. Pero de vez en cuando, no os digo lo compréis todos los días, pero podéis daros un lujo con vuestros hijos y hijas, como a veces os dais un lujo yendo a comer a un sitio maravilloso, ¿no? De vez en cuando un elemento libro que se convierte además en elemento de decoración, pues merece la pena. Tengo aquí otros libros porque los clásicos de los cuentos tradicionales siguen funcionando y es un tema que deberíamos tener en cuenta. Este libro, desde hace unos años, el grafismo y la ilustración ha ganado mucho y es un tema a tener en cuenta. Libros sin palabras donde la acción se explica sencillamente leyendo la imagen. Este concretamente, por ejemplo, es El soldadito de plomo, un libro habitual, muy conocido, pero totalmente renovado, con una visión muy clara en donde aparece una sociedad moderna, una Barbie en vez de una bailarina, muy curioso, con un final muy sorprendente. También con esto se puede jugar en la creación de la historia y no solamente contársela tú, sino ya cuando van creciendo, y estamos hablando de más mayores, que te la cuenten ellos. Una vez que ya tienen capacidad de comprensión y una capacidad lectora, no solamente de texto, sino de imagen, pues ganan mucho. También para adultos tengo otros libros aquí que son interesantes. Libros, como os decía, donde la lectura de la imagen se convierte ya en un elemento fundamental y su capacidad de comprensión son mayores. Estamos hablando de este libro del soldadito de plomo ya para 6, 7 años. Este libro para 8 nuevo que se llama Inmigrantes. Tiene una lectura de lo que es el mundo de otra forma, bueno, impresionante.
libros como este, que a mí me gusta mucho Neil Gaiman, porque utiliza una técnica donde, al igual que está ocurriendo con los libros de los más pequeños, empiezan a mezclarse lo que puede ser cómic, fotografía, ilustración, un poco de todas las técnicas al servicio del libro. En este caso, además, fijaos la potencia que tiene desde las técnicas cinematográficas del propio texto, la proximidad de la cámara, el contexto, desde atrás, unos planos espectaculares. Es como si estuviéramos viendo un videoclub. Un videoclub, digo, un videoclip. Qué antiguo soy, un videoclub, desde luego, si ya no existen. Este además es muy interesante para una edad ya más crecida de 9, 12, 13 años, porque se llama El día que cambié a mi padre por 2 peces de colores. Está en portugués, va a aparecer dentro de poco la edición aquí, y es genial. Es de un padre que no hace caso a ninguno de sus hijos, porque cuando llega a casa está cansado y se pone a leer el periódico, y entonces uno de los hijos lo cambia por 2 peces de colores, y lo que sucede luego a continuación pues es realmente divertido. A los niños y niñas les encanta, tengo que deciros. Eso hace que pensar sobre algunos padres. Otros libros como este, La cabeza en la bolsa, vuelve a ser un libro del Fondo de Cultura Económica, muy interesante desde el punto gráfico, y sobre estos problemas que comienzan a ver ya a una edad de 9, 10, 11, 12 años, donde los niños y las niñas saben que les ocurre algo, pero no saben el qué, entonces no se sienten a gusto consigo mismos ni con su cuerpo, no se encuentran, y entonces, bueno, es como si metieran la cabeza dentro de una bolsa. Y está bien comentar estos libros, sobre todo cuando tienen esta belleza estética tan potente. En la misma línea, tengo otro libro muy gracioso que se llama Mi vecina está enamorada, porque hay una fase, y tenemos que asumirlo, que ellos empiezan a sentir algo raro, les gustan, ya no es esto de, ay, tengo una novia a los 5 o 6 años, no, les gusta, no saben, las hormonas las tienen revolucionadas, y este es muy divertido afrontando ese problema de qué me pasa, por qué me gustan mi vecina, ¿sabes? Si hasta hace poco lo que me gustaba era el gato. Está muy bien. Los cuentos. Después de ver todos estos libros, que como veis también son cuentos, contar cuentos. Ya os he dado algunas nociones de cómo contar cuentos tradicionales, pero volviendo al tema del repertorio, que es lo fundamental y lo que hemos estado mirando, os recomiendo que cojáis siempre una buena recopilación. En este caso os voy a mostrar una, que es Cuentos al amor de la lumbre, de Rodríguez Almodóvar. Es uno de los cuentos, de las recopilaciones más interesantes que hay, pero hay muchas recopilaciones. Lo que tenéis que ver es que son los cuentos están bien, os dicen algo, que la editorial os da confianza, y cuando los contéis, no tengáis miedos en cambiar cosas. O sea, los cuentos tienen que tener una estructura interna, pero salvo una estructura muy sencilla, se pueden cambiar las cosas que queráis sin ningún problema, a vuestro gusto y condición. Siempre que no hagáis barbaridades de quitar los lobos, quitar los miedos, quitar a los que se mueren, todo eso no, porque eso lo necesitan, o quitar otras cosas. O sea, buscar cuentos donde las princesas sean las heroínas, y no cambiéis los cuentos donde las princesas son tontas. Porque en los cuentos tradicionales hay tantas tontas como tontos, y tantas listas como listos. Lo que pasa es que tienes que buscarlos, tener cuidado, porque los recopiladores de cuentos de finales del siglo XIX, la mayoría eran hombres y machistas. Por lo tanto, muchas veces lo que ha llegado en las recopilaciones son cuentos machistas, es verdad. Pero podéis encontrar, hay un libro que se llama Marisavidillas, Caperucitas y otras niñas listas, donde hay cuentos geniales que podéis encontrar de todo en ese tema. Buscar. O sea, el repertorio significa trabajo. En el fondo todo esto significa un trabajo muy placentero, porque significa ir a las bibliotecas, disfrutar, perder el tiempo. Es decir, cuando vayáis a la Biblioteca Pública de La Rioja y miréis los libros, tenéis que hacer 2 acciones. Una, confiar en vuestros hijos e hijas que se equivoquen, que cojan libros que no les gusten o que sean una tontería. Y la segunda, perder el tiempo, porque lo vais a ganar, de ir tranquilamente por vuestra cuenta, meteros en la biblioteca, coger libros que os han dicho o que habéis oído a vuestros hijos y hijas, sentaros y leedlos, 15 minutos, ¿qué os va a costar eso? Porque no solamente vais a aprender más sobre los hijos y las hijas, vais a saber más para contar cuentos o seleccionar libros, pero vais a disfrutar, porque vais a encontrar cosas que os van a encantar. En los cuentos tradicionales se contaban antiguamente para los mayores y los pequeños. A la hora de contarlos, no puedo daros una técnica, es esta que os he dicho. No pongáis voces, no utilicéis diminutivos de niñita, niñito. No, contar los normales,
tened en cuenta que vuestros hijos y vuestras hijas tienen la misma capacidad mental que vosotros, aunque han vivido menos, y por lo tanto no tienen la misma capacidad de expresarse, pero no son idiotas, sencillamente no tienen la misma capacidad. Y sobre todo, jugad como si estuvierais hablando con emoción de una historia que os contaron ayer, como cuando vais al bar o cuando estáis en el trabajo con los compañeros. Hacedlo de la misma manera, utilizar los silencios. No sabes lo que ocurrió. Pues resulta, es muy potente. Y no tenéis por qué utilizar sencillamente un lenguaje plano. Pues esto dicen que era que tal. Lo mismo que hacéis todos los días. Tenéis que mirar a vuestros hijos y a vuestras hijas como un amigo, no para decirle, colega, sino para contarle una historia como se la contáis normalmente a vuestro entorno. Cuando os atrevéis con los más mayores, porque hay que leer en común a veces y reírse también de las cosas en común, os recomendaría un libro muy interesante que tengo aquí, que se llama Cuentos infantiles políticamente correctos, para que os reáis un rato, o vosotros o con ellos. Esto con 11, 12 años se lo pasan bomba, porque a esa edad todavía no han dejado los elementos de fantasía, pero ya quieren otras cosas. Y entonces te puedes encontrar cosas como el cuento de Caperucita, por ejemplo, este. Un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela. Pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. ¿Ves? Son todos los cuentos así tradicionales, pero llevados hasta el extremo, y entonces te mondas de risa. Esto lo puedes hacer en un momento determinado y tus hijos te lo van a agradecer, porque leer en común y contar cosas en común también está bien. Si queréis profundizar más sobre el tema, pues os enseño algunos libros. Por ejemplo, Escuela de Fantasía, de Gianni Rodari, interesantísimo, sacarlo de la biblioteca. Tenéis muchísimos libros, por ejemplo, Leer el Mundo, Experiencias en el Tránsito Cultural, también muy interesante, de Fondo de Cultura Económica. Una Casa de Palabras, una explicación en torno a los cuentos maravillosos de Gustavo Martín Garzo, un escritor fantástico, especialista en el tema. O Clásicos para la Vida, una pequeña biblioteca ideal. Estos son algunos de los libros teóricos que podéis disfrutar, que te lo pasas bien incluso aprendiendo más. Pero lo mejor que podéis hacer es ir a la Biblioteca Pública de La Rioja y pedir consejo a los bibliotecarios, que son gente estupenda, que leen mucho, que saben mucho, que se preparan y reciben formación y que te van a recomendar. Y de vez en cuando también ir a las librerías y comprar libros, o sea, porque está muy bien. Y los libreros también saben mucho. Así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Creo que os he contado una experiencia que, como os he dicho, es personal, nuestra, de todo nuestro trabajo durante mucho tiempo. Espero que os resulte de utilidad y hasta la próxima vez. Celebrar bien el Día del Libro, y lo que no podéis hacer hoy, esperar a que se acabe esto, que se acabará, y saldremos a bibliotecas, a las librerías y a las calles.